Guillermo Zapata, concejal presidente de los distritos de Fuencarral, El Pardo y Villaverde. Nos ha recibido aquí en la Junta Municipal de Fuencarral y le damos las gracias porque, de verdad, yo creo que el tiempo que tiene que dedicar a estos distritos es bastante y tiene que estar bastante agobiado. Y esa es la primera pregunta. 100 días de gobierno, ¿cómo llevas el volumen de trabajo? Bueno, yo creo que lo más importante es organizarse, ¿no? Afortunadamente, pues uno no está solo y entonces, pues, digamos que más o menos vas distribuyendo el trabajo. Es verdad que el volumen de trabajo es mucho, pero por un lado hay una persona asesora por cada uno de los distritos que garantiza también que haya una presencia, digamos, de confianza política cuando tú no estás en la Junta, que al compartir dos distritos yo lo que voy haciendo es lunes, miércoles Fuencarral, martes, jueves Villaverde y luego los viernes, dependiendo del volumen de trabajo, entonces garantiza que siempre hay alguien, y luego el propio personal de la Junta, ¿no? Los funcionarios y las funcionarias que saben muy bien hacer su trabajo y que de alguna manera te ayudan mucho, te acompañan, etc. Entonces, bueno, volumen de trabajo sí, agobio no. ¿Y qué te une a estos dos distritos tan diferentes y cómo se puede abordar uno y otro así de primeras? Vale, bueno, yo quería tener un distrito que fuera, o planteé la posibilidad de estar en un distrito que es Fuencarral El Pardo. Me parecía interesante que fuera del norte de Madrid, por un lado, y es un distrito que conozco, que tengo amistades, lo conozco bien desde hace bastante tiempo y entonces pues me apetecía. También yo creo que me apetecía estar en un distrito en el que no estuviera viviendo, y luego como dimití del área de cultura y me sustituyó Celia Mayer, que era en ese momento la persona concejala de Villaverde, pues entonces lo que hicimos fue un cambio y yo empecé a trabajar en el distrito de Villaverde. Y es muy interesante porque, aunque es verdad que es un distrito del norte y un distrito del sur, y hay ciertas diferencias, también hay soluciones que se han encontrado aquí que sirven para Villaverde y cosas de Villaverde que sirven para acá. Pero sí es verdad que son dos mundos distintos, no solo por la cosa norte-sur, sino porque, por ejemplo, este es un distrito enorme, con muchísima dispersión entre los barrios y demás, mientras que Villaverde, siendo grande, está más concentrado. Mantuviste ya una reunión con los funcionarios de ambos distritos, no sé qué inquietudes te transmitieron. Pues bueno, sí, decidimos, como eran los 100 días, y bueno, pues uno pues pasa mucho tiempo aquí, encerrado en el despacho, trabajando, y a veces dices, joder, yo no sé si la gente que trabaja aquí en la Junta, los jefes de los departamentos, pues quizás sí, pero la gente en general, si sabe qué tipo de trabajo estamos haciendo, qué cosas están avanzando y demás, ¿por qué no hacemos una reunión donde contamos qué hemos hecho en estos 100 días en las dos juntas y tenemos un momento de cómo podemos mejorar tanto el trabajo en el interior de la Junta como hacia afuera, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo, digamos que el elemento común o el análisis o la reivindicación común de las dos juntas era que se iniciara el proceso de recuperación de competencias. Las juntas de distrito han tenido durante muchos años una capacidad de gestión de competencias muy alta, entonces empezar a recuperar esas competencias que se perdieron en un determinado momento, y que se hiciera lo suficientemente bien como para que fuera bien acompañado tanto a nivel de personal como de presupuesto. Eso sería un poco la cuestión que fue común a los dos distritos. En materias como urbanismo me refiero, de esas competencias de las que hablas, ¿no? Claro, o sea, hay cuestiones de gestión presupuestaria, cuestiones de capacidad para ejecutar pues obras menores, que son algunas de las cosas que reivindican o que son más cercanas a los ciudadanos, ciertas competencias en materia de derechos, por ejemplo en materia de empleo, o sea, cuestiones que en un momento dado han estado vinculadas, digamos, al trabajo cotidiano de las juntas y que ahora se había perdido. Y también el tener mayor capacidad de ejecución presupuestaria, ¿no? Es decir, que del presupuesto total del ayuntamiento, las juntas y la capacidad, por tanto, de las cuestiones que están más pegadas a los vecinos y las vecinas, pues tener más control sobre eso. Hay algo importante que son los nuevos desarrollos, sobre todo aquí también en Fuencarral, como es el PAU de Monte Carmelo, donde demandan dotaciones. ¿Qué promesa podemos hacer? Es decir, ¿en qué te puedes comprometer en esta legislatura con los vecinos, en este caso, por ejemplo, de Monte Carmelo? Yo creo que hay que tener mucha precaución a la hora de hacer ejercicios de promesas, porque a veces son una trampa y estás, digamos, atado a palabras que luego se tienen que sostener en procesos. Entonces,
¿Qué es lo que yo creo que es importante? Lo que es importante es reconocer que ha habido un desarrollo urbano en los PAUs fuerte, pero sobre todo en materia de vivienda, y que entonces hay dos problemas principales. Uno es bueno, pues que están infradotados, es decir, hay necesidades de dotaciones públicas, sobre todo en materia de educación y de sanidad, por un lado, y luego, por otro lado, que hay dificultades de movilidad, de conexión de estas áreas. En las tablas es especialmente grave, para conectarse, sobre todo con la zona norte de la ciudad, para poder salir a la ciudad, y eso genera problemas de tráfico muy importantes. ¿Qué es lo que quiere poner en marcha la Junta? En primer lugar, hay un montón de esas cuestiones que no son competencia directa del Ayuntamiento, sino que dependen de la Comunidad de Madrid. Lo que nosotros queremos es servir de puente, por decirlo de alguna forma, entre las reivindicaciones de los vecinos y la propia comunidad, para que se vayan haciendo los desarrollos que hacen falta. Ahora que has hablado de las tablas, les prometieron hace algún tiempo un mercado municipal, y de movilidad también piden mejoras en los carriles bici. ¿Qué les podemos decir a los vecinos? Hombre, en principio el distrito de Fuencarral El Pardo necesita de la ejecución de un nuevo plan de movilidad que garantice. Además, en las tablas, en estas zonas, en general en todo el distrito, pero en estas zonas se nota bastante pues el uso, ¿no?, de la propia bicicleta, tanto en términos de uso, vamos a llamar recreativo, como uso pues para conectar, ¿no?, con la ciudad, por estos problemas que os decía, más que con la ciudad, con el propio distrito, por estos problemas que os decía de conexión. Entonces, evidentemente, tendremos que generar un plan de movilidad nuevo que permita de alguna forma pues reconocer tanto ese uso como esa necesidad. Ahora que hablabas de movilidad, ¿qué tal la semana de movilidad, que fue hace poco también? Pues muy bien, por dos cosas. La primera es que digamos que fueron los propios vecinos los que le dijeron a la Junta: mira, queremos hacer esto, lo hemos hecho otros años, nos gusta, tal. Entonces nosotros un poco lo que hicimos fue lo que yo creo que es una función importante de las juntas, que es servir un poco de sostén, de retaguardia a los vecinos de las necesidades que tienen. Entonces ellos nos dijeron: queremos hacer esto, esto y esto, y nosotros pusimos los medios para que lo pudieran hacer. Eso por un lado. Y por otro lado, porque nos dio cierta perspectiva, pues de una necesidad, digamos, de transformación de la dependencia que tenemos del coche a la hora de movernos en la ciudad y de hacer nuestra vida. Y sí que vimos que podía haber momentos en los que calles que no supusieran un problema grave de tráfico, en momentos concretos, quizás algunos domingos, pues poderlas cortar para que pues se pudiera pasear, un poco como se está haciendo en el centro, pues empezar a hacerlo en los distritos, en zonas donde no causen un problema grave, digamos, de movilidad, pero que sí permita, digamos, que esos otros usos que cada vez son más comunes en la ciudad, pues se vayan naturalizando y se vayan normalizando. Hablabas también de vivienda antes, no sé si te consta, hay un problema en Valverde, el colectivo vecinal de los poblados A y B, que están como esperanzados, ¿no?, con que el concejal de Área de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, le reciba y el ayuntamiento recepcione las viviendas. Es decir, que el ayuntamiento se haga cargo de los viales, la limpieza, el alumbrado, no sé cómo está este asunto. En este sentido hay dos cuestiones. Por un lado, nosotros ya nos hemos reunido con las asociaciones de vecinos de Valverde, sobre dos cuestiones. Por un lado, la movilidad interna dentro del distrito, hay unas necesidades fuertes en materia de accesibilidad, etcétera, y por otro lado con la cuestión de la recepción de las viviendas. De nuevo, este es un asunto que está vinculado a la Comunidad de Madrid, entonces ahí nosotros lo que estamos haciendo es ser portavoces o ejercer de representantes, entre comillas, de los vecinos para que esa recepción se haga de la mejor manera posible y cuanto antes. Hay también un problema vinculado a los garajes de la zona, y entonces eso también es otra de las cosas que estamos un poco, bueno, pues intentando hacer de mediadores. Es verdad que esto de alguna manera compete más al área, pero muchas veces los vecinos vienen primero a la Junta, ¿no? Ese es el sitio donde, digamos, bueno, pues se produce, las relaciones de la política de cercanía se produce mucho más aquí. En cuanto a infraestructuras, tenemos la antigua fábrica de lácteos Clesa de Madrid, que pertenecía al grupo Ruiz Mateos, en la avenida Cardenal Herrera Oria, ahí junto al Ramón y Cajal, y va a ser transformado por Metrobacesa en un complejo de hoteles, viviendas y zonas comerciales, o tienen pensado. Bueno, además han contemplado la Quinta Torre de Madrid, está también el asunto de Distrito Castellana Norte, todos estos afectan a Fuencarral y queríamos saber tu opinión con respecto a estos tres. Bueno, yo creo que para empezar hay que
digamos que cada uno de ellos daría para una conversación de 1 o 2 horas Sí, bueno, específica, en pocas porque palabras. son mundos muy, muy distintos, ¿no? En lo que tiene que ver sobre todo con los, digamos, con los desarrollos urbanísticos, yo creo que lo que es fundamental es hacer algo que hasta ahora no se había hecho, que es tener en cuenta la opinión de los vecinos y las vecinas. La cuestión ahora ya no es si sí o si no hacer las cosas, sino qué cosas se hacen, cómo se escucha, qué necesidades reales hay, si hay necesidades de vivienda, si hay necesidades de otro tipo de infraestructuras, o sea, poner eso encima de la mesa. Y en relación con la CLESA, nosotros hemos empezado conversaciones con Metro Bacesa para llegar a un posible acuerdo de cesión sobre la infraestructura y pensar, digamos, usos, sobre todo de dinamización cultural y de empleo para la zona, que nos parece un asunto importante. Pero ya te digo que son asuntos de una magnitud tan grande que casi habría que ir uno a uno viendo las problemáticas, las necesidades, a qué vecinos afecta y a cuáles no. Por eso, en términos generales, empezar preguntando. Y en concreto este distrito Castellana Norte, porque sí que es verdad que se han tomado en cuenta las alegaciones de los vecinos, no sé qué opinión te merece, también hay que revisarlo todavía. Nosotros la semana pasada estamos teniendo reuniones con todo el tejido asociativo del distrito y las asociaciones de vecinos nos comentaron la reunión que habían tenido con esta idea de Castellana Norte. Entonces nosotros dijimos que, les dijimos en esa reunión que cuando las asociaciones de vecinos tuvieran reivindicaciones concretas nos dijeran, pero que nosotros no íbamos a opinar de las reuniones que ellos tenían con grupos empresariales. Nos parecía lo más razonable del mundo que tuvieran las reuniones que quisieran. Como no nos queremos poner por delante de lo que los vecinos piensan, yo diría que es una pregunta no para hacerme a mí, sino para hacerle a los propios vecinos. Yo no voy a coger, digamos, una línea sin haber escuchado las necesidades de los vecinos. De momento, los vecinos lo que pusieron encima de la mesa son miles de alegaciones contra el proceso, y de hecho el proceso está parado. Que luego hay una iniciativa nueva que se plantea, etcétera, bueno, pues entonces estudiaremos. Pero a día de hoy, lo que han dicho los vecinos es esto. Nos vamos de distrito a Villaverde. Hay vecinos de toda la vida, de San Cristóbal y Los Ángeles, que denuncian que solo se habla mal, ¿no?, en esos barrios, porque sin duda, y es verdad, es alto el índice de delincuencia, ¿no? Y de hecho quería resaltar una noticia con la que empezábamos el año, la verdad es que es bastante impactante. Apareció un hombre calcinado en la calle Godella el día de Año Nuevo. Y entonces la pregunta es, ¿qué se puede hacer por la seguridad de los vecinos? No sé si te has reunido ya con Policía Nacional, efectivos municipales, y qué es lo que te transmiten con respecto a la seguridad de estos barrios. Me he reunido con la Policía Municipal y bueno, digamos que la Policía Municipal lo que pone encima de la mesa es una imagen del distrito, digamos, menos atada a la alarma que se produce sobre todo desde los medios de comunicación. Cuando estás ahí te das cuenta de que el problema de la seguridad en Villaverde, como te dicen los propios policías municipales, no se puede abordar solo desde la actuación policial. La actuación policial es una actuación que llega normalmente detrás o después de que se haya producido un hecho complicado, ¿no?, o ilegal o presuntamente ilegal, etc., ¿no? La intervención sobre el distrito tiene que ser mucho más integral. Se dan las dos cuestiones, se da la cuestión de vecinos que están preocupados por la seguridad del distrito y también una gran cantidad de vecinos que están preocupados por la imagen de inseguridad que hay del distrito en relación a la realidad. Los medios de comunicación en general no contribuyen a normalizar la imagen del distrito de Villaverde, salvo evidentemente los medios locales que conocen el distrito y que trabajan ahí. Con esto no quiero decir que no haya que abordar un problema de seguridad, pero ese problema de seguridad tiene que tener en cuenta una serie de factores muy importantes en Villaverde. Principalmente 3. El paro, el enorme paro que hay en el distrito. En segundo lugar, que el distrito ha sido, cuando ha habido repartos de necesidades de distinto tipo, sobre todo de vivienda, a lo largo de los años en Madrid ha habido una tendencia a que las poblaciones con menos niveles de renta, con mayores niveles de exclusión, etcétera, fueran desplazadas hacia el sur de Madrid, y eso genera políticas de gueto. Hay que intentar evitar esas políticas de gueto y ver cómo podemos deshacer, digamos, lo que ya está hecho.
Y habría un tercer lugar que tiene que ver con un abandono institucional, que durante un montón de años se ha visto en este distrito, en el que lo notas, la presencia de la Junta, de las instituciones públicas, de los servicios públicos, de alguna manera es como si hasta hace 100 días se hubiera tirado la toalla y se hubiera dado a Villaverde como una especie de distrito perdido, lo cual es injusto para Madrid y para el distrito. ¿Tú te sientes seguro cada vez que pisas San Cristóbal y Los Ángeles? Profundamente seguro. No he tenido el más mínimo problema, me he paseado por San Cris, me he paseado por Butarque, me he paseado por Los Rosales, me paseo tranquilamente, como la mayor parte de los vecinos de Villaverde. Hay también un asunto que tiene que ver con diferentes usos del espacio público. Hay muchas veces que la inseguridad está vinculada más bien a gente que está haciendo ruido a horas altas de la noche, a mucha vida que se hace en la calle, a mucho paro juvenil que tiene a muchos chavales en la calle muchas horas, este tipo de cuestiones, ¿no? Pero desde luego yo paseo tranquilamente sin ningún problema, vamos. Y también el problema de las bandas, porque hoy hemos visto que pedían 6 años de cárcel por pegar a un menor a un trinitario y 12 a otro por varios robos en Villaverde Bajo, concretamente. Entonces también está el problema igual de las bandas latinas. Ha habido la primera reunión que tuvimos con la Policía Municipal, ellos planteaban que efectivamente había habido un primer momento en el que digamos, una época en la que hubo un auge, digamos, de este tipo de organizaciones, pero que en este momento estaban más bien controlados, y lo que estamos viviendo ahora es más bien los procesos judiciales que remiten a un periodo de tiempo anterior. Hay digamos que, de nuevo, preocupémonos del absentismo escolar y así no tendremos que preocuparnos de las bandas. Recuerdo ahora unas declaraciones precisamente de Cristina Cifuentes, que hablaba de deportarlos precisamente a esta gente de bandas latinas. Yo no sé si tú apostarías por la integración o alguna otra manera de... Por lo que hablabas antes, me vengo a referir en lo del paro juvenil. ¿Deportarlos a dónde? Deportarlos a sus países. Son españoles. Claro, pero a gente justo de bandas latinas y que son de fuera y que están creando problemas. Sus padres son de fuera, ellos han nacido aquí. Claro, entonces ahí es decir, que cuando se está construyendo esta imagen de que hay unos extranjeros que están haciendo... Esas personas no son extranjeras, esas personas son madrileños y madrileñas. Lo que pasa es que son madrileños y madrileñas de segunda generación, nacidos aquí. No hay lugar al que deportarles. No le puedes deportar a alguien a la casa de sus padres. Entonces es una medida que entiendo que da una imagen de que estás preocupándote mucho por la seguridad, pero primero es imposible, y segundo, es imposible porque no hay lugar donde llevarlos y por tanto, de facto, no te estás preocupando por lo que está pasando en los distritos. Queda muy bien en los medios de comunicación, pero no es una medida que se pueda aplicar, porque la realidad de la migración en nuestra ciudad ya no es la de la gente que está llegando a la ciudad. La realidad de la migración son personas que llevan aquí ya 10, 15, 20 años, que tienen hijos, que están empezando a ir a los colegios, a los institutos y que pronto irán a la universidad y que serán médicos, políticos, policías, etc. Sí que es verdad que no todo ha sido malo quizá en Villaverde durante todo este tiempo, se ha renovado el paisaje urbano, que avanza, pero ¿qué más se puede hacer? Faltan también dotaciones, hay suelo ahí en Villaverde, ¿qué demandan los vecinos? En Villaverde lo que se demanda, por un lado, es una dinamización de tipo recuperación de una parte de lo que sería el tejido industrial, que ha sido, digamos, en los últimos años un proceso de desindustrialización salvaje, y por tanto es necesaria un cambio de la matriz productiva del distrito, es decir, un cambio de qué se produce, dónde se produce esa riqueza, cómo esa riqueza retorna a los propios vecinos y vecinas y que empieza a ser un dinamizador de empleo, eso por un lado. Y para eso necesitamos infraestructuras que favorezcan esos procesos, que favorezcan formación. Es necesario un proceso de formación fuerte de un montón de población que está con necesidades de entrar al mercado de trabajo, pero también necesitamos políticas de cohesión social en materia de dotaciones y una política de vivienda muy, muy importante. Os pongo un ejemplo que creo que es elocuente de cómo esa imagen que se genera de Villaverde genera situaciones extrañas. Un piso en San Cristóbal de las Casas puede costar 30.000 euros, una cifra de locura en una ciudad como Madrid. A la vez hay alquileres del IBIMA de 500 euros al mes. ¿Cómo puede en un sitio donde la gente está dispuesta a pagar 30.000 euros, no paga más de 30.000 euros por un piso, tener alquileres de protección pública de 500 euros al mes? O sea, hay una locura, una relación loca entre los precios, los ajustes, las necesidades, que hay que revisar de manera fuerte. Por eso hemos puesto en marcha una comisión de vivienda
dentro de la Junta de Distrito de Villaverde. Aquí en Fuencarral también, aunque digamos que la problemática es muy distinta, pero en el caso de Villaverde hay una emergencia habitacional, que es muy importante abordar porque de alguna manera remite al acceso a renta de los vecinos y vecinas, es decir, favorecer políticas de cohesión social te estructura el barrio, te da posibilidad de que el barrio salga adelante, digamos vinculándolo a políticas de desarrollo de empleo, urbano, empresarial, etcétera. Y otro problema es la limpieza, que bueno, que es general en Madrid, es cierto, estuvo en el barrio de San Andrés en agosto, se estuvo limpiando a fondo. Bueno, tanto este distrito como Fuencarral, ¿son distritos limpios? No, yo diría que no, es decir, son distritos que sufren pues una situación determinada en Madrid de carácter, pues por desgracia, estructural en los últimos años y que el Ayuntamiento está en vías de resolver, especialmente es Inés Sabanés la persona que está dedicada a este asunto, pero sí creo que es importante poner encima de la mesa que cuando nos reunimos con las empresas que tenían los contratos, en el caso concreto de Villaverde, la cantidad de dinero que se asociaba por habitante a limpieza era mucho menor que en otros distritos. Es decir, en el reparto que se ha hecho de la cantidad de dinero que se utiliza para que los distritos estén limpios, los distritos del sur han sido castigados, y han sido castigados de manera absolutamente arbitraria, siguiendo esta política de gueto. No hay nada que justifique que las calles de Villaverde tengan que estar más sucias que las de ningún otro distrito de Madrid. Hay una reclamación concreta que hacen vecinos de Villaverde y Usera, se movilizan contra el nuevo crematorio que se pueda construir, se une a los malos olores de la depuradora de Butarque. Como le pregunté a Paco el otro día, al concejal de Vallecas, con respecto al de Valdemín Gómez, ¿qué se puede hacer con el olor en concreto de esta depuradora de Butarque y con el crematorio? El asunto de Butarque lo tenemos que evaluar colectivamente y yo todavía no tengo una política concreta a seguir. Sobre el nuevo crematorio, te puedo asegurar que en lo que depende de mí, no habrá un nuevo crematorio vinculado, digamos, de alguna manera al distrito de Villaverde. En ese sentido, me siento perfectamente solidario con las reivindicaciones de los vecinos y vecinas de la zona, porque creo que no tiene sentido. De nuevo, si vemos el mapa de dónde se gestionan los residuos en esta ciudad, hay una concentración, de nuevo, puramente arbitraria, y que habría que preguntarle a las administraciones anteriores a qué obedece. Yo no quiero dar una hipótesis, pero desde luego hay una tendencia clara. Entonces, en lo que depende de mí, en las posibilidades de presentar alegaciones desde la Junta de Distrito, de acompañar a los vecinos y vecinas en sus reivindicaciones, mi solidaridad es absoluta. Hemos conocido hoy que han detenido a 3 personas de una red de proxenetas en la calle Montera. En este sentido, recientemente también pudimos ver en la Cineteca un documental de Mabel Lozano en el que se aborda la trata de blancas y se refleja en concreto la del polígono de Marconi en Villaverde. ¿Qué se puede hacer con la trata en Villaverde, con la prostitución? ¿Todo este asunto se puede perseguir? La trata hay unas líneas, digamos, policiales muy claras sobre lo que hacer con la trata y la explotación de personas por parte de mafias. En ese sentido, de lo que se trata es que la ley se cumpla, ¿no? en lo que tiene que ver con la trata. El problema es que el fenómeno de la prostitución en Madrid es más complejo. Es decir, por un lado, hay una parte de la prostitución que no se ejerce a través de trata, que se ejerce libremente, y tenemos que pensar cómo nos relacionamos con esas personas que no son víctimas de trata, pero ejercen la prostitución, por un lado, y por otro lado, de nuevo, nos tenemos que preguntar por qué de pronto aparece en Villaverde, en el polígono Marconi, y no en ningún otro lugar, la cuestión de la prostitución. Es decir, qué políticas se han llevado a cabo hasta ahora que han ido desplazando hacia el sur a las prostitutas y las han ido llevando a las zonas donde previamente había habido procesos de desindustrialización, donde ha habido una pérdida enorme digamos, de riqueza para los propios territorios. Abordar la cuestión de la prostitución requiere, en mi opinión, de un acuerdo, primero entre las diferentes fuerzas políticas, segundo, con los vecinos y vecinas y los empresarios del propio polígono, tercero, en materia de seguridad, y cuarto, escuchando lo que las propias prostitutas piden, desean, demandan, etcétera, y llegando a un acuerdo que no suponga un nuevo parche. Es decir, una nueva situación en la que todos nos congratulamos, como hace 10-15 años, cuando se cerró la Casa de Campo y se dijo
que la prostitución estaba resuelta y lo único que había sucedido es que se había desplazado hacia el sur. Los vecinos y vecinas de Marconi, que no tienen la culpa de que en la reordenación de la ciudad, pues a ellos les ha tocado la zona de la prostitución o la zona de los solares, como a otros les toca Valdemín Gómez, o a otros, es decir, ahí hay algo que tenemos que repensar de manera fuerte. Parece sencillo, ¿por qué no se ha hecho? Porque no es sencillo, porque son intereses muy complicados de conciliar, políticas que de alguna manera yo creo que tenemos una necesidad de innovar en las políticas públicas tiene sus dificultades, hay que estar dispuesto, hay que ser valiente y a veces hay inercias que hacen que uno prefiera, digamos, esconder los problemas que, bueno, pues ya le llegarán al siguiente, ¿no? Yo creo que ya va siendo hora que los miremos de frente, pero mirar un problema de frente no garantiza resolverlo, pero por lo menos vamos a ponernos a estudiarlo, vamos a escuchar a las partes, vamos a ver qué solución integral podemos dar. Elecciones en Cataluña y Madrid, porque 7.000 personas votaron ayer para los vocales vecinos de Ahora Madrid y el plazo se acaba hoy. De hecho, no sé qué opinión te merecen estas cifras, 7.000 personas que hayan votado y que siga hoy. ¿Cómo has visto el proceso de vocales vecinos? O sea, a mí me ha resultado, realmente estoy alucinado de la cantidad de gente que ha participado en las primarias. Los datos que teníamos del día de hoy subían prácticamente a 9.000 el número de personas que han votado. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante, que es que estas personas no están votando digitalmente, no están en su casa con su ordenador, se han trasladado a los centros de voto. Primera cosa. Segunda cosa, hablamos de la votación a unos representantes, a esta cuestión de los vocales, que hasta antes de ayer era una cuestión oscura, nadie sabía muy bien qué hacían los vocales, cómo se elegían, para qué servían, si cobraban o no cobraban, cuál era su función, ¿no? Y de pronto ha habido un proceso muy intenso de diálogo, de democratización, de pensar sobre esto, que yo creo que demuestra, primero, que el músculo organizativo y de participación que Ahora Madrid puso hace 100 días encima de la mesa y que le llevó a ganar las elecciones, no solo está intacto, sino que de hecho ha crecido. Es decir, que el interés por la participación, la capacidad de organización para demandar o modificar las instituciones, pues es cada vez más alto. Y en ese sentido yo estoy muy contento de que se haya dado este resultado de participación, independientemente de luego quiénes sean las personas concretas que salgan en las vocalías. Pero también muy tranquilo con respecto a eso, porque sabiendo que son los propios vecinos y vecinas quienes están eligiendo quiénes son las personas que les van a representar en sus distritos, pues no es que no se me ocurre una manera mejor de hacerlo. Independientemente, pero van a ser tus compañeros de alguna manera, ¿no? Entonces es como tendrá que haber coordinación. Claro, hombre, de alguna manera, ¿no? De todas las maneras. Claro. Pero quiero decir que a eso me refiero con que me siento totalmente tranquilo. No necesitamos, digamos, esos procesos en los que la persona responsable política de turno elegía a personas afines. Yo creo que ese tiempo se terminó. La afinidad se construye discutiendo, se construye charlando, se construye en la diversidad. No es necesario que estemos de acuerdo todos el primer día en todo, no es necesario que estemos de acuerdo en todos, y lo que sí es necesario es que la ciudadanía nos controle, nos vigile, nos ponga retos, nos lleve nuestras intervenciones más allá, y que nosotros respondamos. No olvidemos que estamos aquí, digamos, para servirles nosotros a ellos y no al revés. Si pregunto a la gente por Guillermo Zapata, ¿con qué crees que te siguen relacionando? Supongo que todavía hay un rastro, digamos, mediático que produce esa imagen, ¿no? de un tipo descerebrado, violento, antisemita y cosas terroríficas, ¿no? Que es un poco, bueno, pues la imagen que en un momento dado se construyó de mí. Yo el otro día, hablando con Manuela Carmena, hubo un momento en que le dije: mira, Manuela, yo dimití porque no soportaba la imagen que se había construido de mí y hacía falta construir otra imagen. Yo estoy muy tranquilo con la decisión que tomé, por dos cosas. La primera es porque estoy trabajando, porque me siento parte de un proyecto alucinante que hay en Madrid, porque me gusta mucho el trabajo que estoy haciendo, pero también porque es un proyecto colectivo y, por tanto, que yo estuviera al frente del área de cultura, en este caso, no era lo más importante. Lo más importante es que nosotros demostráramos que en un momento en el que se había generado una gran alarma entre vecinos y vecinas de la ciudad por unos tweets que yo hice hace 4 años, nosotros respondiéramos con firmeza y con naturalidad, y yo en ese sentido estoy muy tranquilo. Entiendo que pueda seguir habiendo esa visión de mí, pero también confío en que el trabajo concreto demuestre quién es cada uno y ya está.
al respecto te quería preguntar, ya independientemente como político, ¿cómo te sientes como persona ahora, a día de hoy, después de toda la vorágine? Pues la verdad que no te has parado a pensar cómo te sientes. No lo pienso mucho, quizás no tenemos tiempo en esta vorágine, digamos, de trabajo y demás. O sea, yo soy una persona que reflexiona bastante y creo que he hecho un proceso de reflexión bastante intenso sobre lo que supusieron, sobre lo que ha supuesto, por decirlo de alguna manera, para mí, qué cosas se han puesto en marcha. Yo soy muy poco, tiendo un poco a la conspiranoia y por tanto creo bueno, pues que hubo en ese momento una preocupación perfectamente legítima de un montón de gente a la que se le había visibilizado una cuestión terrible y que por tanto, bueno, pues tenía derecho a sentirse agraviada, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y luego, por otro lado, está la cuestión de las víctimas y de las personas que han sufrido procesos de violencia, ¿no? Para las que, honestamente, pues entonces y ahora tengo no solo el mayor de los respetos, sino, digamos, pues sí, un respeto profundo por lo que les ha pasado y por las decisiones que puedan tomar con respecto a mí. Me parece que tienen toda la legitimidad. Ellos no se tienen por qué ver, digamos, sometidos a que yo les dé explicaciones. O sea, bastante mal lo habrán pasado a lo largo de su vida como para que encima tengan que ponerse en mi lugar, ¿no? Creo que eso no es justo. Entonces yo lo que intento es hacer mi trabajo, hacerlo lo mejor posible, expresar quién soy realmente, pero tampoco creo que sea razonable que yo, digamos, tome unas decisiones u otras en base a eso que sucedió, sino que creo que lo que estoy haciendo aquí es lo que haría cualquier persona de Ahora Madrid en mi lugar. Y ya para ir concluyendo, me hablabas de tu compañera anteriormente, Celia Mayer, ¿cómo la has visto en estos 100 días? Genial. Celia es una persona de una inteligencia, una capacidad política, un nivel de decisión, de capacidad de tomar decisiones, que yo ha habido varios momentos en los que le he escrito, bueno, ella y yo somos muy amigos, y hablamos muchísimo, pero de esto de escribirle y decirle, joder, esto que has hecho hoy, yo no sé si yo me hubiera atrevido, si hubiera estado... Celia es una de las personas, yo creo, más íntegras que yo conozco y con más capacidad para tomar decisiones, y la cultura de Madrid creo que ha ganado un activo importante con ella. Y ya por último, Manuela Carmena, ¿acabará legislatura y qué opinión te merece? ¿Acabará legislatura es una pregunta? Sí, acabará la legislatura, si tú la ves los 4 años. Lo que me alucina es que eso esté encima de la mesa. ¿Cómo no va a acabar Manuela Carmena? Manuela Carmena es una persona que... Porque hay gente que la puede ver mayor o piensa a lo mejor al ser tan mayor, Manuela Carmena nos da vueltas a todos. Sí. O sea, Manuela Carmena acabará o sea, es que ni siquiera soy capaz de concebir por qué eso es una pregunta que se pone encima de la mesa. Creo que hay una parte en la que demuestra poco... Lo digo por la presión de los medios. Sí que es verdad que ella tiene... De hecho, ha manifestado, ¿no?, de que los medios de comunicación, la gran mayoría, como que los tienen en contra, y por esa presión, digo, a lo mejor en algún momento se puede ver sometida. Creer que la presión que pueda ejercer un medio de comunicación sobre Manuela en relación al compromiso público que tiene Manuela con la ciudadanía de Madrid, digamos que como que en esa dupla, quien doblegara a Manuela fuera el medio de comunicación es realmente complicado de creer. Es decir, Manuela, su compromiso con el servicio público es absoluto, o sea, no hay duda, vamos. ¿Y cómo la ves? ¿Cómo la veo en el cotidiano? Pues la veo pues una persona de una capacidad, de un rigor enorme, de una capacidad, digamos, de imaginación, de preparación política, de gestión, ¿no? Creo que es muy importante este asunto, como lo que estamos aprendiendo de ella y de la manera de abordar los problemas en materia de gestión. Creo que es una persona, y creo que esto es importante, muy poco ideológica, es decir, que aborda los problemas de manera concreta, viendo a ver cómo se pueden resolver, viendo cómo puede ser lo mejor para la ciudadanía, y que tiene mucha capacidad de escucha y mucho sentido del humor. Muchas gracias, Guillermo. Nada, a vosotros.